Hola, ¿qué tal, queridos escuchas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, en donde charlamos con invitados, invitadas, especialistas en diferentes temas, patrimonio, historia, arqueología y en este caso medio ambiente y ciencia. Eh, si aún no lo hacen, les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales y también nos pueden apoyar en Coffee y PayPal. Mi nombre es Daniel Salinas Córdoba y estoy muy contento hoy, pues este es nuestro episodio número 20 de Cuéntame Más. Y tenemos a un invitado muy especial de un proyecto que me gusta mucho, que admiro. Nos acompaña Francisco Cubas, que él es el fundador de Nube de Monte, este proyecto de divulgación de la diversidad biológica y cultural de las cuencas Grijalba-Usumacinta, en el sur de México, ¿no? El sureste de México. Y bueno, Francisco nos va a estar contando un poco más sobre justo el trabajo que hacen en Nube de Monte. Y pues es un gusto tenerte por acá, Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Es un gustazo y nuevamente agradezco mucho la invitación. Sí, pues el gusto es nuestro tenerte por acá compartiendo micrófono y justo para que nos cuentes más sobre las labores que realizan en Nube de Monte. Pero empecemos un poco como por el principio, digamos, estableciendo una base. ¿Qué es lo que distingue la diversidad biológica y cultural de las cuencas Grijalba-Usumacinta, ¿no? Si nos puedes contar, pues, dónde es esto, cómo se come, de qué va y también cómo es que tú te involucraste justo con estos temas, con su divulgación, ¿no? ¿Cuál ha sido el camino que tú has recorrido para estar pues dirigiendo y llevando este proyecto de Nube de Monte? Claro que sí. Las cuencas Grijalbo-Sumacinta, bueno, ahí hay son dos grandes cuencas, ¿no? De dos grandes ríos, legendarios incluso, ¿no? Con una gran carga cultural, histórica y biológica. Y digamos que es un territorio como de unos 130,000 kilómetros cuadrados, es mayor que Austria, por ejemplo, Wow. ¿no? O sea, aproximadamente porque, como tú sabes, es un constructo, el concepto de cuenca que varía según los especialistas, ¿no? Un poco. Contiene aproximadamente entre 60 y 65% de la diversidad biológica del país, es decir, de la cantidad de especies que hay en México, un 60-65% se encuentran aquí. Si tomamos en cuenta que, como dicen todos los alumnos de biología en sus trabajos, México es un país megadiverso, Mm. que eso ya es hasta un chiste entre los estudiantes de biología, ¿no? Pero sí lo es, ¿no? Es uno de los 10 países más diversos del mundo. Entonces, el que más de la mitad esté aquí, pues te da una idea de la enorme riqueza, ¿no? Ujú. Y bueno, también lo caracteriza, hay unas 23,000 localidades en este territorio, ¿no? Siendo las ciudades más grandes, diría yo, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Ujú. Los centros urbanos más grandes. Y se hablan, y esto es muy importante también, entre 22 y 24 lenguas americanas. Ujú. Tenemos unas 65 familias lingüísticas en México, ¿no? Si Ujú. mal no recuerdo el número. No es mi Sí. especialidad, pero creo que por ahí. Entonces, bueno, también es un gran porcentaje de riqueza lingüística que hay aquí y que va muy bien con esto que han señalado varios estudiosos del medio ambiente, en el que la riqueza ambiental está ligada geográficamente con la riqueza cultural, específicamente de los pueblos indígenas en el mundo, ¿no? En general, en donde todavía persisten los pueblos indígenas, hay también una riqueza natural. Y esa es una correlación que tiene lo suyo, ¿no? Eh, Sí. es un indicador de que estas formas de entender el mundo son mucho menos nocivas para el medio ambiente que la dominante, ¿no? Que es en la Ujú. que vivimos inmersos. Entonces, bueno, eso es así someramente. Y bueno, es un territorio además marcado por su vecindad con Guatemala, ¿no? De hecho, parte de la cuenca, las cuencas inician en Guatemala, Claro.
las Allí tierras están, altas, ¿no? allá están los ríos que dan origen al Grijalva y al Usumacinta, ¿no? Y terminan en el Golfo de México, desembocan en Tabasco, Mm, ¿no? Y atraviesan Chiapas y un pedacito de Campeche, ok. ¿no? Entonces, es esta, también me gusta esta visión de las cuencas, de este territorio así, porque también incluye a Guatemala y entonces hay que pensar también que todas estas problemáticas culturales y medioambientales están muy por encima de nuestras fronteras administrativas, ¿no? De nuestras fronteras estatales y de nuestras fronteras como países, ¿no? Y desgraciadamente no se abordan así. Se nos hace más fácil administrativamente seguir los cajones estos de municipio, estado, etcétera, ¿no? Ujú, Y bueno, este es más o menos un panorama de lo que es y incluye una de las selvas más, digamos, famosas de México, la selva lacandona, ¿no? mm, Es decir, que ha sido terriblemente depredada y de la cual cada vez queda menos, ¿no? Pero bueno, que en este territorio, junto con la península, ¿no? ujú. Y parte de Veracruz y Oaxaca persisten de las últimas selvas que quedan en el territorio mexicano, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. tiene mucha importancia. Y claro, olvidado mencionar, por supuesto, y el fenómeno migratorio, ¿no? Mm, O sea, la cantidad de personas que han pasado por aquí, que pasan todos los días por aquí en condiciones infrahumanas a veces y con tráfico de coyotes, etcétera. Eh, Todo esto forma este panorama en el que vivimos acá, mm, ¿no? sí. Bueno, podría seguir añadiendo un poco, pero Sí, no es quiero. un tema amplio, pero esto sí nos da una muy buena idea para situarnos, ¿no? Y ahora un poco de este lado, ¿cómo es que tú llegaste eh, pues a estudiar y divulgar sobre esta riqueza natural y cultural de la que nos vienes hablando? Bueno, yo siempre me sentí muy atraído hacia la biología desde niño, ¿no? Una de mis cosas que quise ser, que quise estudiar cuando terminé la prepa era biología, biología marina Mm, específicamente, cosa que no es tan, no va tanto con este territorio, pero bueno, eh, y por motivos personales, ¿no? Terminé teniendo que estudiar algo cerca de donde yo vivía. Yo nací en Pichucalco, Chiapas, crecí ahí. Es un pequeño pueblo del norte, de las montañas del norte de Chiapas, justo donde empiezan a subir, ¿no? Está sí, entre las la, montañas de Chiapas y la llanura del Golfo, ¿no? si te puedo interrumpir, qué Claro, curioso. claro. Mi bisabuelo, Ujú, o sea, la familia de mi abuelo paterno ujú. era de Pichucalco. No me digas, Eh, mira. yo nunca he ido y Ajá. realmente porque mi abuelo, que era el más chico de sus hermanos, él ya Ujú, nació en la Ciudad de México ujú. y llegó a ir de joven y así, pero luego pues ya Claro. pues pasaron, ¿no? Pues toda la ciudad ya estaba en la Ciudad de México, etcétera, ya nada más era como la extendida y yo nunca he llegado a ir, tengo muchas ganas de ir porque sí es esto como de los antepasados de Chiapas, de ese lado de la familia. Ajá. Entonces sí, mira qué curioso, Pichucalco. Ok, este... Mira, Sí. pues sí, precisamente soy de Pichucalco y entonces, pues por motivos personales tuve que estudiar ya algo cerca, ¿no? De aquí, que era Villahermosa, y ya que no era, ya había desistido un poco de biología, quería estudiar letras, no había letras aquí, entonces estudié comunicación, que era lo que se acercaba un Ujú. poco, ¿no? Entro al periodismo, que puede ser un vicio, ¿no? Entré a trabajar a los diarios y estuve como 10 años y me desempeñé al principio principalmente en cultura, que bueno, me seguía trayendo mucho las letras y el arte, y entonces fui editor de páginas culturales. Y luego, como me atraía mucho la foto, aprendí foto y me hice fotoreportero. Entonces, Mm, fui un tiempo fotoreportero, me tocó, por ejemplo, la gran inundación del 2007 en mm, Villahermosa acá, cubrirla como fotógrafo, ¿no? Que fue una experiencia tremenda. Y, y luego ya fui editor de otras páginas, ¿no? Entonces, recorrí varios de los puestos que hay en los diarios ujú, y en retrospectiva creo que eso fue una experiencia muy rica. Es
bueno, los diarios tienen un pésimo ambiente laboral y unas condiciones de trabajo también terribles, sobre todo fuera del centro, ¿no? Pero fue una experiencia muy útil en retrospectiva porque me permitió acercarme a la realidad desde muchas diferentes perspectivas, ¿no? Un diario te permite de repente estar un día en la mañana eh, reporteando, fotografiando en un asentamiento, ¿no? Y en la tarde a lo mejor estás en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno, ¿no? Y estás al lado o cerca de quienes gobiernan, ¿no? Sí. Entonces vas viendo muchos escenarios, ¿no? Y eso te permite tal vez situarte en muchos puntos de vista diferentes de repente, ¿no? Ujú. Pero bueno, salgo de los diarios harto de eso, harto de las condiciones, ¿no? De trabajo y empiezo a involucrarme un poco más en trabajar con centros de investigación, sobre todo como fotógrafo, con el Colegio de la Frontera Sur, con el Colegio de Posgraduados, con la universidad de acá. Y me fui acercando un poco y un investigador, historiador de Ecosur, Miguel Ángel Díaz Pereira, pues nos conocimos, trabajamos en algunas cosas y me invitó a ir a un viaje que él tenía de investigación a los orígenes del Grijalba, en la Sierra de los Cuchumatanes, en Guatemala. Entonces viajamos una semana por ahí recorriendo todo esto y eso me cambió completamente la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Yo, este encuadre así de las cuencas Grijalbo-Sumacinta, yo lo descubrí ahí, ¿no? Personalmente, claro. Este, y bueno, y a partir de ahí, un poco después tuve un contrato de un año con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que es una de las ACES más grandes en México de medio ambiente. Ellos pusieron una convocatoria para alguien que narrara sobre sus proyectos, que escribiera historias sobre sus proyectos de conservación. Y tuve la gran fortuna de que me tocó la convocatoria y eso me hizo actualizarme mucho, porque yo estaba un poco despegado del tema en cuanto a México. Siempre sí seguía consumiendo noticias ambientales generalmente globales, ¿no? Pero no tenía idea de hasta qué punto era de grave la situación ambiental en México, de hasta qué punto en las décadas recientes se había empeorado mucho todo, ¿no? Y bueno, me tocó recorrer buena parte del país, Chihuahua, Sonora, Morelia, perdón, Michoacán, este, Veracruz, Oaxaca, la península, ¿no? Entonces ya con eso también me fue haciendo ganar un poco más de perspectiva y termina mi contrato, ¿no? Que era de un año, y yo supe que yo quería seguir haciendo eso, ¿no? Y empecé a colaborar con la revista Como Ves de la UNAM, que es de divulgación, dirigida sobre todo a un público estudiantil, ¿no? Y enviaba yo mis colaboraciones, pero bueno, ellos no están en línea y aparte el público no era tanto el de aquí, entonces no estaba yo quería que llegara público de acá, ¿no? Del territorio. Se me fue haciendo más patente la necesidad que había aquí de divulgar en este territorio para las personas de aquí, porque se ha hecho poquísimo en ese sentido, ¿no? Entonces estuve como 2 años ahí entre que estaba de freelance, maquinando, buscando el encuadre, la forma, pensándolo, ¿no? Y sobre todo preparándome para una historia sobre la Laguna de las Ilusiones, que es emblemática de Villahermosa. Y no he encontrado otra ciudad que tenga en medio de ella una laguna con manatís y cocodrilos. O sea, no sé si exista, para mí es única en ese sentido, ¿no? Y entonces, por esa gran importancia cultural y natural que tiene, fue mi primera historia para Nube de Monte, ¿no? Y bueno, también tuve que aprender WordPress para comprar una maqueta y medio diseñar la página, ¿no? Bueno, yo hago las fotografías, yo hago los videos, aprender un poco a editar video, ¿no? Y bueno, así fue como me fui enfocando para llegar a esta idea de divulgar la biodiversidad, pero como platicábamos antes de iniciar la transmisión,
de divulgarla siempre en relación con el ser humano y con su cultura. Porque, y ahí es donde yo estoy un poco en desacuerdo con muchos documentales y programas de naturaleza que muestran a las especies o a la biología aparte, ¿no? Como separadas, cuando siempre estamos en relación. Y la principal amenaza somos nosotros y nuestros medios de vida. Entonces siempre hay que, para mí es muy importante siempre narrarla en relación con nuestra historia y nuestra cultura, porque eso es lo que nos puede ayudar, pienso yo, un poco a buscar formas de solucionar este embrollo en el que nos hemos metido, ¿no? Perdón por una respuesta tan larga. No, 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 pero está bien, ya esto nos da pie para muchas de las otras cosas que quería preguntarte y que siguiéramos comentando. Pero justo de este punto que comentas ahorita al final, esa es una de las cosas que más me gusta de Nube de Monte desde que conocí este proyecto, ni me acuerdo cuándo fue, habrá sido en... Porque acaba de cumplir 2 años, ¿no? El Así es. proyecto empezó en 2020, ¿no? Así es. Ujú. En febrero, el 25 de febrero del 2020. Sí, ya, pues entonces sus 2 añitos hace un mes y cachito. ¿Ah? Eh, pero algo que me llamó la atención desde el principio y desde entonces que lo he seguido y leyendo todas estas grandes historias muy bellamente ilustradas, ¿no? Con estas fotografías y videos, es justo ese enlace que logras hacer de lado, sí, científico, de medio ambiente, de la naturaleza, ¿no? Pero con el lado humano, ¿no? Con el lado cultural, el lado social. Que siento que no es algo tan común en proyectos de divulgación. O sea, por un lado existen proyectos de divulgación científica, ¿no? Hasta la science communication, ¿no? Que muchas veces sí se enfocan pues como en las ciencias duras, en el ADN, que el laboratorio, que el muy así, ¿no? Y luego tenemos pues la divulgación cultural, que es un poco con lo que hacemos nosotros en Libreta Negra MX y demás proyectos que pues nos fijamos, sí, prestamos mucho más atención específicamente en lo humano, en lo cultural, ¿no? Claro. Pero esto desdibuja o sea, la división entre naturaleza y humanidad es también falsa, ¿no? O sea, es creada por nosotros mismos porque nos creemos superiores a la naturaleza y aparte de la naturaleza, etcétera, cuando en realidad es un todo. Y creo que Nube de Monte logra súper bien mostrar eso, ¿no? Cómo una cosa afecta a la otra, o sea, cómo la naturaleza, los animales, la biodiversidad afectan a la sociedad y obviamente cómo la sociedad afecta a la biodiversidad, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo. En este sentido, esto es algo difícil de hacer o te sale natural. O sea, si es algo que, por lo que me mencionas, tienes muy en cuenta al momento de construir las historias y enfocar pues las perspectivas, pero ¿cómo es un poco el proceso detrás de la producción de las historias en Nube de Monte? Bueno, muchísimas gracias por tus opiniones, Daniel. Y el proceso es, trato siempre de estar con los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos y las cosas que a mí me van llamando la atención y me van fascinando. Parto de ahí, de lo concreto, y luego busco, bueno, cómo me explico esto, cómo lo cuento, y ya voy investigando y todo, pero el enfoque cultural y biológico sí es algo eh, sí es algo en lo que sí puse énfasis. Yo estuve, como te decía, yo estuve pensando durante 2 años antes de empezar Nueve de Monte, estuve pensando, buscando ejemplos. Hasta hace 2 años que estuve haciendo toda una búsqueda por todo el país en línea, claro, no había un proyecto similar. No sé si ahora ya otro, pero sí en general casi todos los proyectos de divulgación biológica parten de centros de estudios o de centros de investigación. Y más bien ahí luego yo quisiera que habláramos un poco sobre la diferencia entre difusión y divulgación, ¿no? Me parece que hay un poco de confusión en estos conceptos, pero volviendo al punto, sí efectivamente, yo creo que por esta gama de intereses que tuve en mi formación
¿no? Que desde siempre me interesaron siempre las letras, Mm, pero también mucho la biología, es que sí me parece como muy normal mezclarlos, ¿no? Y obviamente me parece, y, y hablando de naturaleza, qué bueno que mencionas el punto, ¿no? Porque naturaleza es una construcción occidental. mm, Aunque estoy estudiando mucho esto y todavía, porque se ha escrito, pero muy, ¿cómo te diré? Son escritos muy poco divulgados, digamos, mm, que solo pocos especialistas conocen sobre este concepto, la discusión sobre el concepto de naturaleza, ¿no? Que pone una separación, está lo humano y la naturaleza. Y fíjate que yo siempre cuando encuentro a un hablante de una lengua americana, siempre, casi siempre trato de preguntarle, cuando tengo la oportunidad de platicar, siempre trato de preguntarle, ¿cuál es la palabra, cómo se dice naturaleza en tu lengua, ¿no? mm, Y casi nunca, o más bien nunca me he encontrado que exista. mm. Esto es muy interesante. Sí, sí, Existe sí, monte, existe selva, existe tierra, existen formas, porque no hay esa separación, claro. ¿no? Y este concepto de naturaleza nos separa y no es real. Por ejemplo, muchas personas pondrían el petróleo como opuesto a la naturaleza, pero el Ujú, petróleo surge de un proceso de fosilización de seres vivos. sí. Es un proceso, digamos, que hace la geología, ¿no? No es un proceso artificial, que ese es otro concepto que tiene su, ¿no? Y en Sí. cierto sentido, todo lo que hace el hombre es natural, en el sentido en que los castores construyen presas, ¿no? Ujú, Una de las cosas más dañinas que podemos pensar que hace el hombre es construir presas, por ejemplo, ujú, ¿no? Pero los castores también desvían ríos, construyen presas, ujú, pero no pensamos que lo que hacen ellos no sea natural. ujú, Entonces, es un concepto, yo por eso evito siempre usar natural en la página. En todas las historias casi siempre utilizo vida silvestre, mm, ¿no? O medio ambiente o en lo silvestre, ujú, ¿no? ujú. Evito la palabra naturaleza porque también, y tiene una carga muy religiosa del Edén, del Sí. paraíso original, ¿no? Del primer paraíso. Y entonces es un concepto muy complicado, pero bueno, no sé si contesté a tu pregunta. Sí, no, 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 Y por las sí, o sea, ramas. justo, ¿Mm? no, pero bueno, de eso se trata un poco, ¿no? O sea, de ver un poco las opiniones y estos razonamientos que hay detrás de, del trabajo que hacen. Y sí, no, yo estoy muy de acuerdo y es súper interesante esto de, pues sí, cómo estas divisiones y esto último que mencionas del Edén, eso es en arqueología generalmente sí se ve mucho cuando hablamos de arqueología del paisaje o cosas, cuestiones así de toda esta imagen, sí, muy occidental de como la naturaleza prístina, ¿no? Y que tiene Exacto. que ver mucho con la colonización, ¿no? Que los europeos cuando llegaron a América era como esto es el Edén y todo es naturaleza y todo es, y se borra todas esas relaciones que hay entre sí, personas, seres humanos, y el medio ambiente, ¿no? Entonces sí, súper, súper interesante esto eh, que comentas. Y al, al, regresando un poquito a la producción detrás de las historias, ¿no? Algo que también me gusta mucho es cómo realmente se nota este Ujú. trabajo que hay detrás de ellas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de las últimas creo que publicaron, que me encantó de esto de los murciélagos y las flores de la ceiba allá en Villahermosa. Y me gusta cómo se hace patente en el texto y las imágenes también toda esta aventura por lograr capturar en fotografía y en video este proceso de la polinización, ¿no? Por los murciélagos de las ceibas, que es algo bastante difícil de hacer y que al parecer no se había hecho nunca en Tabasco, ¿no? O sea, hasta donde tengo entendido. No. Entonces, ¿cómo, en ese sentido, no sé si podrías contarnos, por ejemplo, cuáles han sido en estos 2 años de trayectoria algunos de sus mayores logros, ¿no? De lo que estás más orgulloso, de las historias que estás más orgulloso. Bueno, de lo que estoy más orgulloso siempre es de los comentarios de las personas.
como los tuyos, como las personas que nos dan comentarios en la página, en Facebook, en Twitter. Eso para mí es el mayor logro, ¿no? Porque es lo que uno quiere al hacer esto de comunicar. Sí. Lo que uno busca es que la otra persona te escuche. Para empezar, en primera instancia, que escuche o lea, ¿no? Y en segunda ya si le parece útil, si le parece, si le ayuda en algo, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Y en lo que comentabas de la producción, justamente, y embonando con la palabra, con la pregunta anterior que hacías antes, un poco de cómo se abordan. Cada historia es como una aventura para mí y siempre estoy replanteándome, siempre que la empiezo, cómo la cuento, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta, mi público es de prepa para arriba en cuanto a escolaridad, ¿no? Ujú. En ese sentido, porque también uno tiene que plantearse, ¿no? Yo Claro. me estuve planteando, bueno, los públicos son muchos y son muy diferentes y cada público requiere un tratamiento o un producto de comunicación diferente, ¿no? Y yo solo soy muy pequeñito y sin presupuesto, entonces no puedo pretender que voy a llegar a tantísimas personas como los canales más amplios, ¿no? Ujú. Yo me enfoco entonces en una persona a la que le interesa la lectura, Ujú. que eso ya es un gran filtro en estos tiempos y sé que esto soy un obsoleto porque estamos en la era del video, ¿no? El TikTok, ¿no? De videos cortos, además. Sí. Así es, pero bueno, uno es quien es, entonces persistiré un poco en mi escritura, ¿no? Pero bueno, me enfoco en eso y me enfoco en que el lenguaje, siempre estoy vigilando que mi lenguaje no esté dando por hecho que la persona ya conoce ciertos conceptos o cierta terminología, ¿no? Sobre todo en las cuestiones biológicas, ¿no? Ujú. Entonces siempre trato de explicarlo lo más sencillo como para cualquiera que no tiene la familiaridad con ello, ¿no? Ujú. Y en esta historia en específico de la ceiba y los murciélagos, quise como contar un poco cuál había sido el proceso, porque para mí era como mostrarle a las personas, a los lectores, que no está tan lejos de ellos. Mm. ¿Sí me explico? Ujú. Es decir, no necesité un equipo especializadísimo, no necesité irme a una jungla, Ujú. ¿no? Me fui a un árbol que está al lado de una avenida principal en la Sí. ciudad, pero lo que cambió fue la observación. Había Ujú. pasado muchas veces por ahí sin voltear a verlo. Ujú. Entonces, lo que uno puede descubrir si uno presta atención, por eso que quise contarla de esa manera, en esa primera persona y poniendo y mostrando lo que fue el proceso, ¿no? Ujú. Como Ujú. para decirle a los lectores, cualquiera puede Sí. descubrir muchísimas cosas, ¿no? No como científico, ¿no? Porque eso sí, ya requiere un método y todo esto, pero Ujú. sí uno puede enriquecer muchísimo su vida y acercarse mucho más al medio ambiente, simplemente a veces prestando atención, ¿no? Sí. Eso era lo que quería. Y en lo que mencionabas, es increíble porque la ceiba es un árbol de los más emblemáticos y que más aparece en la historia y en la cultura y no solo aquí, sino en una parte bien amplia de América y también existe en África, ¿no? Ujú. Ujú. Y bueno, y ya posteriormente introducido en Asia. Sí, yo he buscado con todos los hashtags posibles en inglés, en español, en YouTube, un video similar de murciélagos polinizando las flores de la ceiba y no lo he encontrado. Entonces, al parecer, no quiero asegurar, pero al parecer es el primer video que se ha hecho de esta interacción. Mm. Y me parece increíble porque estamos en 2022 Sí. y es Sí. un árbol tan conocido, ¿no? Entonces, pero bueno, también hay tanta riqueza, hay tantas especies y hay tan pocos investigadores y esos investigadores tienen tan poco presupuesto para salir a campo y observar, ¿no? Que en realidad, cada que leo sobre especies, sobre biología y todo, lo que más me sorprende es lo muchísimo que desconocemos. Mm.
¿no? En general, desde fuera, cuando no somos especialistas en biología, tenemos la idea como de que ya todo está como que muy cubierto y descubierto, ¿no? Sí. Y en realidad empiezas a leer la literatura científica y te das cuenta de que, uff, nos faltan muchísimas cosas que no hemos entendido o que ni siquiera hemos observado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, y ahorita mencionas esto de cómo cambiar la percepción y cómo mostrar en este artículo en específico de la ceiba y los murciélagos, de cómo, pues eso, no necesitas ir a la selva, no necesitas viajar miles de kilómetros para experimentar y poder observar y apreciar estas maravillas naturales, ¿no? Bueno, silvestres. Tomemos esto de no usar naturaleza, ¿no? De la biodiversidad que sucede ahí mismo. Y eso es algo que también y lo mencionaste, bueno, creo que fue antes de que empezáramos a grabar que lo comentábamos, pero de se nota también que sí es un proyecto muy centrado, o sea, en el sureste, ¿no? En las cuencas, para los públicos de las cuencas, ¿no? O sea, uno como foráneo, como alguien, yo desgraciadamente no, nunca he ido a Tabasco, Chiapas sí conozco, y la península también, pero Tabasco no. Pero al leerlo sí se ve como toda esta riqueza y se antoja mucho ir, pero también es esto de descentralizar un poco la divulgación, porque muchas veces es en esto de que mencionabas de los centros de investigación y la diferencia entre difusión y divulgación, Mm. pero creo que en México, y bueno, generalmente en muchos lados, también a nivel internacional, está muy centralizada. O sea, quién es el que puede hablar y quién es el que presenta las cosas, generalmente son de los centros políticos culturales, ¿no? De la Ciudad de México, en el caso mexicano, o como National Geographic a nivel internacional, la BBC, ¿no? Este tipo de casos. Entonces, es una mirada también muy fresca en este sentido de que no se siente este tipo de reporteo o de contar la historia como un extraño que va a un lugar a descubrir ese lugar, sino más bien como de autoconocimiento de tu circunstancia, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, muchas gracias por esa opinión. Algo que, que iba a poner en Twitter hace poco es que hacer reportajes de lugares donde nunca has caminado también es extractivismo, ¿no? Porque luego veo que aparecen reportajes hechos a distancia, pues hablas, haces una entrevista y presentas un reportaje como si hubiera sido, ¿no? Uh -huh. Es así como que, bueno, me parece y sí, una parte importantísima de mi concepción de Nube de Monte es contra el centralismo, ¿no? Que tanto hemos padecido en nuestro país y que también ocurre en otras partes, ¿no? Porque es importante que las personas de los territorios contemos nuestras propias historias, ¿no? Para que tengan esa perspectiva, ese punto de vista. No es que no podamos equivocarnos, por supuesto, ¿no? Pero es que esa experiencia de representarnos, de contarnos nosotros, ¿no? Es parte del crecimiento cultural, es parte del proceso de conocernos y de crear comunidades, ¿no? Y de sostener conversaciones, ¿no? Digo, esto se dice que la cultura es una conversación, ¿no? Entonces, de eso se trata, que la conversación, de que estemos iguales, pues, ¿no? De que conversemos desde puntos de equidad, ¿no? Y no que vengan siempre desde el centro a narrarnos qué somos, ¿no? Sí. Esa es la cuestión. Y esto, aquí yo quisiera contar una experiencia de niño. No sé si tú alguna vez viste una colección de la editorial Time Life. Creo que sí, sí. Tenían varias colecciones, una de ciencia, una de historia, ¿no? Y había una específicamente de ciencias naturales, ecología, reptiles, mamíferos. Bueno, yo me la devoré cuando era niño, ¿no? Y era ilustrada con fotografías muy bonitas. Todavía está en muchas bibliotecas públicas y personales, ¿no? Es de los 70s. Yo nací en el 71, ¿no? Entonces, pero yo veía todo eso, reptiles, mamíferos, ¿no? Y todos eran del norte, ¿no?
Todos eran de Estados Unidos, de Europa o incluso o de Asia, África, ¿no? No había uno dedicado a México. Ujú. Entonces, y yo veía esas fotos maravillosas y esas historias maravillosas y yo salía a mi lugar y yo no veía no reconocía nada de lo que venía en los libros. Entonces, había esta disociación, ¿no? Ujú. Y me parece que por eso también, ¿no? Las personas asumimos, las personas que no somos de los centros, ¿no? Asumimos que lo que tenemos ahí no es tan valioso, que lo que tenemos aquí no es tan valioso, porque no son osos polares, no son pingüinos, no es fauna del Serengeti, Ujú, no ujú. son tigres de Siberia. Sí. Entonces, bueno, tenemos unos animalitos aquí, pero no han de ser tan importantes porque no salen en la BBC, ¿no? Ujú. O no han salido en National Geographic, ¿no? Entonces, Sí. me explico, Sí, ¿no? no, 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 definitivamente, Uno definitivamente. absorbe esa categorización, ¿no? Esa jerarquía, Ujú. ¿no? Y entonces piensas, bueno, pues esto aquí es muy común decir, es un acagual, ¿no? Que es un cierto tipo de vegetación baja, ¿no? Que se asocia con este otro concepto terrible de tierras ociosas, ¿no? Mm, sí. ¿Ah? Es decir, como no es selva, no es esto, ¿no? O es un popal, que es un tipo de pantano aquí, ¿no? Mm. Es como algo de menor categoría, algo que se Sí, puede dar y no hay ningún problema, ¿no? sí, que no Porque tiene no, importancia, ¿no? Que es como X. exacto, Sí, porque no es la lacandona, ¿no? ya. Entonces, sí, entonces Sí. ese tipo de cosas es también las que yo pretendo poner mi pequeño granito de arena para que los niños y los jóvenes de aquí, o sea, puedan ver su fauna, su flora, tratada así, escrita así, ¿no? Mm, Es decir, que haya un lugar donde puedan leer una historia sobre un animal que están viendo todos los días o que pueden ver, ujú. pueden ir y ver, ¿no? Sí. Esa es mi principal idea. No, no, sí, pero definitivamente muy, creo muy acertado y hace mucha falta ese tipo de, justo de historias y de representaciones. Y me recuerda mucho a esto que se dice mucho en cuestiones de divulgación y en cuestiones también de protección con el patrimonio cultural, que ahí también es otro tema, lo mismo, de que esta división entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural es como muy ficticia, pero ¿qué es esto de que no se puede cuidar, proteger lo que no se conoce, ¿no? Y es como por eso hay que justamente divulgar, hay que dar a conocer, hay que acercar, hacer más accesible todo este conocimiento que se tiene, que se genera, etcétera. Y es muy, muy, muy ligado a lo que nos acabas de compartir, ¿no? De poder, y pues sí, cuando hablamos de conservación, ya sea ecológica o de patrimonio cultural, pues es eso, ¿no? Es que hay que darse cuenta de que lo que tenemos sí es importante y por qué es importante, no, no nada más que te diga de nuevo la autoridad, es como, ah, es importante porque sí, porque tiene Claro. 1000 años o porque es muy raro, sino como entender y justo ver todos estos procesos, como el caso de la laguna de las ilusiones, que es también pieza muy, muy importante que muestra toda esta riqueza, pero también la enorme problemática que hay detrás de cómo ha sido pues, un desastre ecológico, ¿no? Eh, buenísimo, buenísimo. Un poco la última cuestión, ya nos comentas que los principales logros, lo que te sientes más orgulloso son justo estos comentarios, que bueno, ya saben, escuchas, entonces, si les gustan los proyectos, los trabajos que hacen los divulgadores, coméntenles, denles, no solo, los likes son muy agradecidos, pero eso yo lo entiendo y lo comparto. No hay nada como saber que realmente tiene un efecto, que te están escuchando y que están apreciando y que, esto me resultó interesante, esto tal. Entonces, eh, ahí coméntenos qué les parece nuestras charlas. Esos son como los logros. Ahora, me gustaría saber un poco cuáles han sido los retos principales a los que te has encontrado en estos 2 años de labores con Nube de Monte. Bueno, el principal es el monetario, ¿no? Es decir, esto es una cuestión ciudadana, es una cuestión independiente. Yo tengo un empleo,
para sostener mi vida, ¿no? Y en mis ratos libres es que puedo dedicarlo a Nueve Monte, lo cual incluso a veces sí me llega es muy intenso, ¿no? Porque bueno, Ujú. también cansa, ¿no? Es decir, es algo que se hace con mucha pasión, pero que por lo mismo implica muchísima energía, ¿no? En general, cualquier historia me lleva más de una semana de investigación Ujú. y luego otra semana de escritura, ¿no? Entonces, sí, 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 es porque, bueno, para mí escribir siempre ha sido muy, muy duro, ¿no? Ujú. Es decir, es un proceso difícil, no, no es algo que salga así, Sí, no, no es algo intuitivo, ¿no? Es sí. algo difícil. Entonces, ese es el principal reto. Yo quisiera, me encantaría poder dedicarme a tiempo completo, ¿no? Entonces es como mi sueño. Pero bueno, por el momento abrí lo del, como ustedes, ¿no? Con Coffee y PayPal. Bueno, yo nada más con PayPal. Y agradezco a muchas personas que han donado, ¿no? Muy desinteresadamente. Eh, pero bueno, no, no tenemos una gran cultura de donación en México y también está este dato terrible de que el 96% de los mexicanos gana menos de 15,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, bueno, también eso es parte de, en este contexto en el que estamos, es difícil que haya muchas personas que puedan estar donando, ¿no? Ujú. Y también estamos acostumbrados ya que el Internet casi todo es gratis, ¿no? Sí. O de muy bajo costo. Entonces, eso hace difícil obtener fondos de esa manera. Pero bueno, yo parto de la situación, yo estoy seguro de que, como te comentaba, proyectos como el tuyo, como el de Libreta Negra, este, como este de Nueve Montes, son necesarios porque no podemos seguir atendiendo nada más a medios centrales, ¿no? A Ujú. los grandes centros de poder. O sea, esto tiene que atomizarse, tiene que haber muchos más medios, muchos más voces, muchos más puntos de vista y perspectivas en todos los territorios. Entonces yo siento que encontraremos la forma, ¿no? Por lo menos que intentarlo hasta donde se pueda. Sí, 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 no, definitivamente esto también pues resuena mucho de estos retos de, pues sí, producir estas cosas con, como dices, toda la pasión, todo el interés, pero pues sí, es trabajo y es difícil, ¿no? Vivir nada más, sacar las cosas por puro amor al arte, pues sí, tiene su costo definitivamente, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay que seguir buscando, pero sí, pues nosotros igual aquí en Libreta Negra MX confiamos plenamente que este es el camino y que hay que, pues sí, justo encontrar y crear pues soluciones más allá pues sí, nada más depender de las donaciones, que sí es algo muy, muy, como comentas, complicado en la situación en México, no, no hay tanta posibilidad y no hay tanta cultura y todos estamos muy mal acostumbrados, ¿no? De que en Internet pues todo lo queremos gratis y si tienen una suscripción o lo que sea es como, que tienes el paywall, ¿no? Y a ver, ahí te tratas de buscar cómo brincarte y cosas así, ¿no? O Sí, sea, sí, claro. todos, o sea, todos lo hacemos, ¿no? Es algo que sí nos hemos mal acostumbrado mucho con el Internet, pero pues es que sí, no se ve muchas veces todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de este tipo de proyectos, particularmente cuando son pues esto, proyectos independientes, pequeños, no centralizados, no institucionales, ¿no? Y que sí vale la pena mucho pues apoyar, ¿no? Eh, y bueno, para ir cerrando un poco, ¿qué depara en el futuro? ¿Cómo pinta el futuro hay algo en específico, algún plan o algo en específico que se encuentre como en el horno de Nube de Monte? Estoy viendo la posibilidad de obtener ciertas becas, ¿no? He encontrado unas dos o tres en donde tal vez podría, sí podrían, recibirse, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos la suerte y eso nos permitiría
bueno, mejorar un poco el equipo, mejorar un poco la página, movernos más, porque también, como a veces hay que moverse, ¿no? De la ciudad, también eso genera gastos. Si pudiéramos salir más, podríamos tener, y tal vez aumentar la frecuencia. Esa es la meta inmediata, es aumentar la frecuencia, porque luego, como son historias muy grandes, también estoy considerando, buscando la manera de alternar con notas más chicas, ¿no? Más pequeñas, con, que no pierda la rigurosidad en, en los datos y en las referencias, ¿no? En la bibliografía, pero que sí sean un poco más pequeñas, para, igual, cuando no se tiene tiempo de leer mucho, y que amplíen un poco el espectro de los visitantes, ¿no? De los lectores. Esa es también hacer galerías de fotos, ¿no? Ser un sitio como donde también puedes encontrar fotos de muchas especies, y que sea más de idea siempre, parte del concepto original siempre ha sido que ser un sitio de referencia, Sí. ¿no? Es decir, yo busco algo que tenga que ver con la biodiversidad de las cuencas Grijalbo-Sumacinta, y bueno, checo en Nube de Monte, ¿no? Algo habrá ahí. Esa es la idea. Bueno, falta mucho, falta muchísimo, pero la idea, también por eso las historias, la idea es que no sean tan inmediatas, Claro. ¿no? Sino que tengan un horizonte un poco más longevo, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso no es un medio noticioso, Sí, evidentemente, sí, ¿no? no es algo que pervive y que es, sí, Mm, como dices, de referencia, se me hace, mm. eh, pues sí, buenísimas, buenísimas metas y proyectos. Pues esperemos si deseamos mucha suerte con esto de las becas para que pues sí pueda seguir creciendo el proyecto. Y bueno, pues antes de despedirnos, no sé si quieres agregar algo más, algo que consideres pertinente, que no haya algún punto que no hayamos tocado. No, bueno, tocamos brevemente el de divulgación y difusión, y bueno, eso da para muchas conversaciones mucho más amplias, que ustedes igual, ¿no? Seguramente, de hecho, recientemente hubo una polémica, aquella del Twitter por historiadores divulgadores, ¿no? Ah, sí, 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 fue Que- toda una ahí batalla campal en redes, que les recomiendo mucho si quieren como ver todo el episodio de Interruptus Radio que hicieron, un poco con los involucrados, estuvo muy bien, vayan, echen un ojo si se quieren enterar de ese chisme, de ese chismecito cultural, chismecito histórico. Pero bueno, decías. Sí, 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 pero me pareció súper pertinente, porque casi no se ha discutido la divulgación, se da como por hecho, ¿no? Y me parece que también hay muchos malos entendidos o confusiones ahí en los conceptos, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente porque nos anuncian la conferencia de un investigador, ya sobre todo universidades y centros de estudio, pues ya estamos haciendo divulgación. Bueno, eso es difusión, ¿no? Y yo pondría la diferencia en que en la difusión siempre lo prioritario es la institución. Esa es su función. La función de la difusión pues ahora sí que valga la redundancia, difundir a la institución, sus logros, lo que está haciendo, en qué está invirtiendo el dinero público, ¿no? Este, y en la divulgación el énfasis está en las personas, en el público, Claro. ¿no? Lo importante es el público. O sea, yo no te cuento que tal universidad está desarrollando tal investigación. Yo te hablo de que esta planta es fascinante, ¿no? Y lo sostengo con estudios, citando y tomando datos, por supuesto, de estudios científicos, pero no son, no sé si me explico en la... Sí, 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 hay como esta diferencia de entre, o sea, qué es lo que estás comunicando, cómo lo estás comunicando. Porque Exactamente. inclusive muchas veces puede ser
un poco la misma información, entre comillas, ¿no? Claro, claro, por Pero supuesto. cómo lo empaquetas, cómo cuentas esas historias, cómo las representas, qué enfoque le das, lo de los públicos, que también ya lo has mencionado y es importantísimo, ¿no? A final de cuentas, sin tener que diluirlo, porque muchas veces eso, al menos desde la academia, se le critica mucho a la divulgación, de que es como, ay, nada más es como rebajar el discurso, cuando no es cierto, nada más es cambiarlo para hacerlo pues más accesible y significativo, ¿no? Que le signifique algo a los públicos. Y sí, es un tema que pues hemos tenido varios invitados de diferentes cuestiones, tanto aquí en Cuenta Más como en los otros pues canales dentro de Libreta Negra MX, ¿no? En Loja Suelta y demás, el otro podcast y los videos. Eh, que sí es importante, yo creo, sí, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y de que vale la pena, y relacionándolo de nuevo con lo del problema de los problemas económicos, que vale la pena invertir en esto también, ¿no? Porque es Claro. muy necesario, más allá de, exacto, como inflar a una institución o a un gobierno o a lo que sea, ¿no? Eh, tiene su razón de ser. Entonces, sí, sí, definitivamente. Y me parece muy importante esa discusión porque ahora el CONACYT, por ejemplo, ya está empezando a dar puntos, ¿no? Ujú. Por acciones de divulgación. Tengo entendido que ya, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Investigadores y para otras cosas. Entonces, me parece importante también porque me parecería muy triste, ¿no? Que fondos públicos se vayan a difusión Mm. en lugar de la divulgación. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Por- Porque la divulgación es lo que menos ha tenido desde siempre y lo que sigue teniendo menos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahorita propuse una diferencia muy simple, o más bien lo expliqué de una manera muy simple, es algo que de lo que ya ustedes han hablado y que pienso que es bueno continuar esa conversación más a fondo Ujú. durante mucho tiempo, porque no creo que ya sea algo terminado, ¿no? Creo que estamos en búsqueda de definiciones sobre la divulgación Claro. y que es bueno irlas afinando para tener más claro qué es lo que queremos, ¿no? Y para qué. Sí, 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 definitivamente. Y ponerlas en práctica, ¿no? Eso yo creo que es también Claro, importantísimo, no quedarse nada más que es muy importante sí tener esta discusión como más, pues sí, la definición y qué es lo que se hace, pero llevarla a la práctica y ya como que el producto hable por sí mismo, que de nuevo creo que Nube de Monte es un caso excelente de divulgación en este sentido ambiental y social, ¿no? Entonces, pues sí, no, realmente Francisco ha sido un placer charlar y que nos cuentes más sobre el Nube de Monte y lo que hacen ahí. Eh, para ir cerrando, no sé si pues nos quieres compartir dónde encuentran a Nube de Monte, ¿no? Las redes sociales, la página de internet, no sé si quieras compartir también tus redes sociales personales, para que puedan nuestros escuchas ahora sí que después de oír pues esta charla que esperemos les llame la atención y vayan y lean y lean estos textos, vean estas fotos, estos videos, ¿dónde te pueden encontrar? claro que sí, está nuestra página nuevemonte.com y tenemos YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, ¿no? Y pueden encontrarme en Twitter como Francisco Cubas, también en Facebook como Francisco Cubas Jiménez, ¿no? Con todo gusto. Ok, perfecto. Pues ya oyeron, querida comunidad. Como siempre, ya saben, en la descripción del episodio, ahí vienen esos links directos. Si no, pues pueden buscarlos para que pues sigan a Nube de Monte, lean los textos, comenten en los textos. Y pues también los invitamos, si aún no lo hacen, que nos sigan a nosotros, ¿no? En Libreta Negra MX, igual estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas de podcast, donde pueden pues seguirnos para que conozcan más de nuestros contenidos, nuestros programas. A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram
como Daniel Salinas 00. Y pues también recomiéndenos, ¿no? Recomienden nuestros episodios, recomienden a Nube de Monte, ¿no? Porque ese es, a final de cuentas, en la divulgación, en proyectos de este tipo, la voz en voz es de las mejores cosas que pueden hacer para que crezca un proyecto, para que llegue a más gente. Entonces, no les cuenta nada mandar el enlace de algún texto, de este episodio, de lo que sea, a quien crean que le pueda interesar. Y eso nos ayuda pues a crecer y llegar a más personas. Y igualmente, como veníamos hablando, si gustan apoyarnos un poco más para solventar pues los gastos que hay detrás de toda esta producción, nos pueden encontrar en Ko-fi, en PayPal, donde recibimos sus muy agradecidas donaciones, que pues sí, nos ayudan a continuar produciendo estos programas para ustedes. Francisco, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por contarnos más sobre todo este trabajo tan interesante de divulgación de la diversidad biológica y cultural en las cuencas de Grijalva y Usumacinta. Realmente ha sido un gusto platicar contigo. No, el gusto ha sido mío, Daniel, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Pues sí, realmente un placer. Y bueno, ahí lo tienen, querida comunidad, Francisco Cubas de Nube de Monte. Y con esto pues nos despedimos en el episodio de hoy. Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino. Y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio, CM, e Ivonne Ruiz Palacios. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en 2 semanas más con otro episodio de Cuéntame Más. Cuídense mucho. Hasta luego. Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Ivonne y Daniel, pero también necesitamos de ti. Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa, te pedimos que compartas este programa, dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas. Es gratis. Pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía Ko-fi y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet. Pasa la voz, Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias.